Tratarle al prójimo como a sí mismo es la más elevada moral, el más elevado sentido ético que pueda cultivar un ser humano. Sin embargo, obviamente, no es tan sencillo porque implica un gran esfuerzo. La aceptación de otros seres humanos, del prójimo, especialmente cuando ese prójimo es bastante complicado. Especialmente cuando ese prójimo no se muestra hacia nosotros justamente con ese principio ético, con esa moralidad. Cuando no nos trata con la dignidad que nosotros le trataríamos. Cuando simplemente nos usa, cuando simplemente nos agravia, cuando simplemente nos ignora. Entonces, en esas condiciones, especialmente cuando nos agravia, cuando nos causa algún tipo de daño físico, psicológico, emocional, entonces ese principio de amarle al prójimo como a uno mismo tiene una extraordinaria exigencia. Porque obviamente el principio habla de la no discriminación, habla de manera universal, hay que aceptarle al otro de manera inequívoca, más allá de cómo ese otro se maneje, más allá de cómo ese otro se conduzca en relación con nosotros. Así que, obviamente, ese principio ético-moral es maravilloso, pero, repito, no es tan sencillo, porque en la práctica, repito, nosotros privilegiamos el buen trato, la consideración, etcétera, cuando el otro es alguien que nos agrada. Así de sencillo. Cuando el otro está dentro de nuestros principios, nuestras creencias, nuestros gustos, nuestra propia condición cultural, económica, social, entonces privilegiamos ese tipo de prójimos. Así que piense usted bien en este asunto, porque en realidad es una exigencia judeo-cristiana muy interesante, profunda, maravillosa, porque también implica dar la otra mejilla. Y es probable que a usted ya le ha pasado que tiene esa mejilla ya hinchada porque la ha estado dando con mucha frecuencia. Entonces el asunto ya no es tan agradable, porque quizás es más prudente o bien aprender a cabecear como un buen boxeador para evitar los golpes, o simplemente dejar de lado ya el estoicismo, el sufrimiento, y no aceptar esos golpes en la mejilla. No dar ya la otra mejilla, sino más bien mantenerse a una muy prudente distancia del golpeador, de la persona violenta, de la persona que no le trata a usted con gentileza y con el principio de aceptación que usted está tratando de cultivar. Nos pasa a todos. Usted, repito, quizás es reincidente, quizás usted ha estado jugando a ese papel del buen cristiano. Es un principio judeo-cristiano, esto de la aceptación del otro de forma incondicional. Pero en la práctica del mundo se encuentra con muchos obstáculos de ese principio, porque, insisto, no es fácil de cultivar. Implica tolerancia, implica autosacrificio, generosidad. También esos principios maravillosos que están en la lista de las prácticas éticas y morales más elevadas para el ser humano.
Así que piense bien, ¿quiere usted seguir dando esa mejilla? Tal vez de la otra también. ¿O simplemente quiere apresuradamente huir de la persona que amenaza con golpearle? Abrazos afectuosos de Arturo Castillo con nuestra filosofía de a pie.